Hola querido, llegamos a la cuarta parte de nuestras reflexiones sobre la voluntad de nuestro Dios. ¿Estás listo para lo que vamos a ver hoy? Es algo profundo, pero necesario que nosotros meditemos, reflexionemos y tomemos decisiones eternas para nosotros, para nuestra vida. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 2, el siervo de Dios así escribe: Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Querido, es profundo lo que nosotros acabamos de leer. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es voluntad de Dios que seamos santos. La palabra santo en la Biblia viene del griego kainos, que no quiere decir vivir sin pecado. Quiere decir que nosotros estemos viviendo en contra del pecado. Estemos finalmente entablando una guerra, una batalla, una pelea contra el pecado. Ser santo es ser separado. Yo me separo del para Él. Me separo del pecado para el Señor, para Dios, para su santa voluntad. Es voluntad de Dios que andemos en santidad, que nos desviemos de la inmoralidad, que nos desviemos de los engaños entre nosotros, sean mentiras, sean chismes, sean situaciones en que nuestras deducciones nos estén apartando los unos de los otros. Es voluntad de Dios que nosotros seamos santificados en Cristo Jesús. Queridos, Jesús no murió por nadie para que siga viviendo la vida de pecado que nosotros tenemos. Jesús murió la muerte de cruz, la peor muerte que el ser humano podría experimentar. Jesús asumió para sí, para que tú y yo vivamos una vida en conformidad de quién es Él. Jesús no murió por nadie para que esta persona viva como si Él nunca hubiera existido, como si Él nunca fuera real, como si Él nunca tuviera algo que pedirnos a nosotros como un símbolo de gratitud, no como una obligación, porque aquel que asume el sacrificio de Jesús en su vida se pone alegremente a vivir conforme lo que Él nos pide, porque no hay manera de agradecer a Dios sino viviendo así, como Él quiere, siendo parecidos con Él, poniendo de nosotros para Él, porque no hay más otra forma. No podemos darle dinero para agradecer, no podemos comprarle un regalo. Lo que podemos darle a Dios somos nosotros, y darnos a Él es dejar que Él moldee, es dejar que Él transforme. Es voluntad de Dios vuestra santificación. Es por eso que mucha gente, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, se desvía. Parece que es demasiado lo que pide. ¿Cómo entre escoger a Dios y el sexo? No, entonces me entrego al placer sexual. Escoger entre a Dios el dinero, no, me entrego a esta ganancia, a esta ambición, quiero tener cada vez más. No, escoger entre Dios y mantener una única esposa, tener una única mujer cuando hay tantas bellas mujeres o tantos bellos hombres en el mundo, no, yo prefiero estos placeres. Es elección. Por eso muchas personas cuando se encuentran, cuando se chocan con la voluntad de Dios y sus propios deseos y su propio plan de vida, se desvían, encuentran mucho lo que se les está pidiendo a costa de toda su felicidad, porque todo aquel que se desvía de la voluntad de Dios se derrumba, queridos, en un precipicio, se choca con un muro de metal y se destruye, vive ruina.
vive fracasos, vive decepciones, vive traumas que no se sanarán jamás si no es volver al centro de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que seamos santificados. Dios, dice el versículo 7 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, Dios no nos ha llamado a inmundicia. ¿Sabe qué es la inmundicia? Es vivir entregado al pecado. ¿Recuerda la lepra? Aquello que era la enfermedad de los tiempos de Jesús más repugnante. Pues eso representa el pecado, porque destruye todo en el cuerpo. No hay nada sano. El pecado no tiene nada sano, no produce nada bueno. Esa es inmundicia. Vivir en el pecado es vivir inmundo, es vivir impuro, es vivir sucio, oliendo mal, podrido. Pero un día un leproso llegó a Jesús y dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo dijo: quiero, sé limpio. Porque Dios no ha llamado a nadie a la inmundicia, sino a la santificación, a la pureza, a una vida de justicia, a una vida de adoración, de gratitud. ¿Cuál es la vida que estás llevando? ¿Por cuál camino estás caminando? Dios no te llamó para vivir en pecado. No te llamó para el adulterio. No te llamó para la fornicación. No te llamó para las mentiras, no te llamó para la inmoralidad, no te llamó para los videojuegos, no te llamó para el vicio, para las drogas. Dios no te llamó para nada de esto. Dios te llamó para ser suyo, para pertenecer a Él y para ser feliz con Él. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos santificados, y hoy es un excelente día para buscar la santidad, buscar esta separación. Por más que estamos en el mundo, separarnos del mundo y consagrarnos, dedicarnos, entregarnos totalmente a Dios. Hoy es un día para hacer esa entrega, y yo te vengo a invitar en el nombre de Cristo Jesús a que dediques toda tu vida a Él, a que dejes que Él te moldee, y que cuando te miren sepan: ahí va un santo, una santa. No porque no viven en pecado, no porque no tengan ningún pecado, no cometan ningún error, no. Es porque se dedican a hacer la voluntad de Dios, vivir en pureza, vivir en santidad, donde la huella que queda, la marca, es de un Cristo que lo salvó. Que Dios te bendiga en el día de hoy, que vivas en santidad, porque eso representa toda una vida entregada al Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.